que tenemos en la Fundación Tomás Moro de el líder congruente, en donde buscamos premiar a los líderes que están haciendo diferencias y estamos promoviendo este tema de fomentar el liderazgo congruente en diferentes ámbitos, social, político, empresarial, de salud, y vamos a tener varias conferencias como marco a este proyecto de premiación que será en enero, en donde nosotros buscamos, por lo general vemos lo que hacen mal los políticos, los líderes empresariales. Nosotros queremos enaltecer a los que están haciendo buen trabajo, que la gente vuelva a confiar en el liderazgo y también fomentar el tema del liderazgo. Puede ser trillado, pero queremos analizarlo muy profundamente como un factor indispensable de impacto en el desarrollo de cualquier sociedad. Muchas gracias nuevamente por estar aquí como siempre. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, maestra Lisbeth. Bueno, a continuación vamos a leer un poco de la semblanza del doctor Gerardo Aranda. El doctor Gerardo Aranda Orozco tiene como trayectoria académica un doctorado honoris causa por la Universidad La Salle. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con mención honorífica. Es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Zacatecas, también con mención honorífica. Cuenta con un diplomado Emprendedores del Desarrollo Social por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es expositor, ponente y promotor de diplomados y cursos de educación continua en temas de mercadotecnia, planeación estratégica y actualidad sociopolítica. Es conferencista sobre temas de liderazgo, participación ciudadana, entorno político, entorno económico, política social, economía social y solidaria, políticas públicas en diferentes foros nacionales e internacionales. Como actividad profesional, ha sido director corporativo de mercadotecnia del Grupo EDEL, es socio director de promoción Alter SADCB en Hermosillo, Sonora, consejero de editores del Noroeste SADCB, El Imparcial, Crónica, Frontera, delegado de la Secretaría de Economía en Sonora, coordinador general del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad, FONAES, director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández AC, presidente ejecutivo de la Fundación del Empresariado en México, Fundemex, y actualmente vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPOS. Como actividad política, ha sido diputado federal en la 60ª legislatura por el Grupo Parlamentario del PAN. Como actividad social lo respaldan el haber sido integrante del equipo promotor de Cultura y Enseñanza Superior del Norte de Sonora, institución que auspicia el Campus Sonora Norte del ITESUM, Hermosillo, Sonora, del cual fue apoderado general. También comisario de la Fundación Unison, Universidad de Sonora, presidente de la Confederación USEM, Unión Social de Empresarios de México, de 1994 a 1996. Presidente de Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, SP, de 1997 a 1999. Consejero de la Cámara Internacional de Comercio, ICC, socio fundación de Más Ciudadanía AC y socio fundador de la Fundación Carlos María Abascal Carranza AC. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a todos y principalmente al doctor Gerardo Aranda, a quien cedo ahora la palabra. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias, Lisbeth, por esa invitación y la oportunidad de platicar con ustedes sobre un tema que en lo personal me apasiona, ¿sí? Que es el tema, más que de la teoría del liderazgo, el aspecto del ejercicio del liderazgo, porque todos nosotros de una manera u otra trabajamos y hacemos esta noble labor. El juntar el título a poner la crisis social pareciera que es un tema lo suficientemente trillado, porque estamos inmersos en medio de ella. De tal manera que hacer una síntesis de estos dos aspectos, el liderazgo y la crisis que estamos viviendo, en la que no necesitamos ni conferencias magistrales ni grandes criterios, porque todos los días le estamos viendo, quizá nos pudiera dar luz el abordarla en
en una interpretación que obviamente no es la única, ni considero que sea valedera total y absolutamente, pero que sí refleja mi intención de conjuntar estos dos aspectos de nuestras vidas. En este sentido, ¿sí? ¿En dónde está situado el mundo? ¿Dónde estamos ahorita? El mundo que vivimos. Este mundo que vivimos está puesto fundamentalmente con la globalización contra el tema de la soberanía. Es evidente que estamos de una manera u otra viendo pues no enfrentamiento, confrontación, pero sí divergencia de criterios de si el mundo debe de seguir en el camino de la globalización o debe de afianzar su soberanía. Segundo, estamos viviendo un mundo que camina rápidamente a la automatización y la aplicación de la inteligencia artificial, con todas las consecuencias que esto puede tener, tanto en incremento de productividad como en desempleo y salida de muchas de las personas del mundo del trabajo. El tercero, y en esta situación, pues vivimos un aspecto de la economía en línea, nuestro consumo, nuestro manejo, nuestro trabajo, cada día está más manejado en este tipo de cosas. Estamos viviendo un momento de desempleo y fundamentalmente de reorientación laboral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para insertarnos en el mundo del trabajo? Un mundo tan cambiante que está exigiendo nuevas competencias, está exigiendo en nosotros nuevas habilidades, nuevas maneras de ver el trabajo. Y por último, pues lo que más nos ha golpeado en este último año ha sido la pandemia. Globalización versus soberanía, automatización, economía en línea, desempleo, reorientación laboral y pandemia, pareciera que están marcando al mundo del siglo XXI que estamos viviendo. ¿Sí? Para empezar esta plática, pues yo quisiera referir y traer a la mente un poco de humor. En noviembre de 2018, antes de que tomara formalmente posesión nuestro presidente de la República, pero que ya estaba ejerciendo, ¿sí? El caricaturista Fabio, estábamos por estas fechas previos al Halloween, puso esta caricatura que en mi opinión no tiene desperdicio, ¿sí? Dividir a los mexicanos, lo estamos logrando, madrear las inversiones, lo estamos logrando, invitar a Maduro, obviamente fue invitado para la toma de posesión, ¿sí? Es el arranque con un poco de humor y, si ustedes me lo permiten, un poco de humor negro. Ahora bien, ¿dónde estamos como país? Inmersos en un cambio de época. No es ya lo tradicional de una época de cambio, sino un cambio de época con todo lo que esto significa. En segundo lugar, estamos en búsqueda de alternativas ante modelos políticos y económicos que claramente nos están mostrando signos de agotamiento. En México, vivimos tensiones derivadas de una transición inacabada, con claros síntomas de regresión. Estamos continuamente en el dilema del autoritarismo versus la democracia, que en determinado momento hay quienes pues observamos que hacia donde vamos es a un incremento del ejercicio abusivo de la autoridad, de la opacidad en contra de la transparencia y rendición de cuentas. Cada día más contratos se dan sin licitación, por designación directa, asignación directa, y cada vez más se ponen contratos como Santa Lucía u otros que se resguarda la información por más tiempo. Tercero, el corporativismo en contra de la ciudadanía, ¿sí? Cómo lograr que a través de agrupaciones que se alinean al régimen van logrando su fuerza, su presencia, su desarrollo. El cuarto,
Vemos claramente la impunidad contra el Estado de Derecho. Sí vemos muchas denuncias en materia de corrupción, mas sin embargo no vemos procesos. Recuerdo, arrancando el régimen, la denuncia que se hizo desde el Palacio Nacional en contra de quienes habían sido directores de Comisión Federal de Electricidad. Hoy no hay ninguno procesado porque no hay elementos para procesarlos. Sin embargo, dejan la sensación de que vivimos en un régimen de impunidad. El mercantilismo en contra de la economía de mercado con responsabilidad social, cómo determinados capitales se alinean al régimen con la finalidad de hacer negocios independientemente de que estos beneficien o no beneficien a la población mexicana. Evidentemente hay un deterioro ambiental y no solamente el deterioro ambiental que veníamos viendo, sino una mentalidad de no protegerlo. Estamos viendo cómo se incrementa la producción de energía eléctrica por la vía de la quema de combustóleo, ¿sí? El desprecio a las energías renovables que nos pudieran ayudar a mejorar el aspecto de la contaminación y no solo la contaminación, otras cosas que están deteriorando nuestro medio ambiente. Vivimos una creciente polarización, ¿sí? Ya los mexicanos no nos volteamos a ver como mexicanos, sino como subgrupos de mexicanos, los que están conmigo y los que están contra mí. La violencia la estamos viviendo en máximos históricos, a pesar de haber hecho los esfuerzos legales, estructurales, para poder establecer una Guardia Nacional que reduciría la violencia, la delincuencia a mínimos. Y al día de hoy seguimos estando en máximos. Vivimos un ambiente de mesianismo, ¿sí? Estamos a la espera que ese Mesías, por su voluntad, por voluntarismo, nos pueda mejorar las situaciones. Hay una negativa percepción de la democracia. 1 de cada 5 mexicanos considera que la democracia es un instrumento adecuado para buscar la resolución de nuestros problemas. Y obviamente vemos las denuncias constantes de antecedentes de corrupción que justifican cualquier planteamiento de destrucción, ¿sí? Destruir las estancias infantiles, los refugios contra mujeres maltratadas, el tema de los fideicomisos, pero no estamos viendo ninguna acción que la combate eficazmente. Hace unos años se propuso y se logró que la Constitución contemplara un sistema nacional anticorrupción, del cual se derivaron 7 leyes secundarias, y ese sistema nacional anticorrupción que pudiera hacer que estructuralmente combatiéramos la corrupción ha quedado relegado y estamos esperanzados que la corrupción se va a disminuir en el país porque nuestro presidente de la República se proclama como un hombre honesto con una administración honesta. Es una crisis que, en mi opinión, no tiene antecedente en México. En lo personal, me consideraba especialista en crisis. Me tocaron vivir las crisis de Echeverría, de López Portillo, de la Madrid, la de Salinas, la del 94-95 con Zedillo, la de los aviones 2001 con Fox, la crisis financiera con Calderón, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Pero no me había tocado ver, contemplar una crisis que se manifestara simultáneamente en 4 ángulos. Yo digo que es una crisis cuadrangular. La primera es la crisis económica, ¿sí? Crisis que venía desde antes de la pandemia. Se manifiesta en la oferta porque ha habido una paralización de la actividad económica y dislocación de cadenas productivas globales y nacionales. En la demanda, porque hay un desempleo masivo, instantáneo. Se habla que más de 1.200.000 personas perdieron su empleo en la economía formal y que cerca de 10 millones de mexicanos perdieron su ingreso en la economía informal. Cerca de 12 millones de personas afectadas en esta crisis económica. Y obviamente hay una crisis económica derivada de la industria petrolera, que por más
que se le ponen recursos, pareciera que es un barril sin fondo, que es una apuesta al fracaso y que está consumiendo una gran cantidad de recursos y no se le ve una salida pronta. En segundo lugar, el segundo ángulo, es la crisis sanitaria. Estamos viendo la saturación y o colapso de sistemas de salud. Vemos el desabasto en las medicinas para los niños con cáncer. Vemos el problema para las personas que tienen que asistir a diálisis porque los hospitales están convertidos a la atención del COVID. Vemos un instituto naciente de salud para el bienestar, el INSABI, que sustituye al Seguro Popular sin reglas de operación, sin claridad de cómo debe de trabajar. Y vemos lo más grave, que el fondo que se había generado con el Seguro Popular de 180,000 millones de pesos, de una manera u otra dejó de servir para lo que fue constituido. En tercer lugar, tenemos una crisis de seguridad. No insisto, la violencia en vastas regiones del país está instaurada, vastos territorios están dominados por el crimen, y a pesar de que se quiere negar de la existencia en este sexenio de masacres, ya estamos arriba de las 50 masacres en 2 años. Y obviamente lo que nos trae a colación en este día es la crisis social. Estamos viendo creciente pobreza. Se habla de que ya el próximo año llegaremos a tener 70 millones de mexicanos que vivirán abajo de la línea de la pobreza por consecuencia de las anteriores crisis. Hay un deterioro en las expectativas y hay definitivamente menor movilidad social. Ahora bien, René Delgado, en uno de sus escritos del periódico Reforma, debidamente denostado, ¿sí? En el 16 de mayo de este año, tuvo en su columna un párrafo que me ha dejado mucha reflexión y lo ha estado meditando y difundiendo. Dice René Delgado, la clase política, jefe del Ejecutivo incluido, ha privilegiado las diferencias sobre las coincidencias, donde pesan más la ideología que la razón, la intención que el resultado, la alucinación que la realidad, el avasallamiento que el acuerdo, el dogma que el pragmatismo. Cada uno de estos renglones, ¿sí? Donde habla de que estamos sopesando más la ideología que lo razonable, la intención que puede ser muy buena, que los resultados que estamos logrando, que estamos alucinados en una idea transformadora que no está siendo acompañada por la realidad, que se avasalla en lugar de lograr el acuerdo, en donde tienen la mayoría para poder imponer las cosas. Obvio que hay un avasallamiento, sí hay en el país momentos de negociación cuando les faltan 2 votos en el Senado, 3 votos en el Senado para poder sacar sus acuerdos, y sobre todo estamos viviendo una época de profundo dogmatismo, ¿sí? Que rompe con el pragmatismo que había caracterizado a la clase política mexicana, que trataba de ajustar sus ideas a lo que la realidad estaba planteando. Recuerdo en una ocasión que se le fue a presentar al inicio de Miguel de la Madrid un estudio sobre la realidad de la improductividad que tenía el ejido mexicano en esas épocas. Y entonces de la Madrid dijo, ¿que no han leído mi plan de desarrollo? Sí, su plan de desarrollo ya lo leímos, pero está muy lejos el ejido, ¿sí? De alcanzar la productividad que el país requiere. Y entonces dijo, pero este estudio, ¿qué abarca? Pues 60 años de que empezó esta política agrarista y demás. Si la realidad nos dice en 60 años que no se pudo, el plan de desarrollo en estos 6 años lo va a hacer, ¿sí? Pobre de la realidad, pobre de la realidad. Y ahí seguimos pensando que la realidad está dañada de pobreza en contra de los grandes criterios de planeación. ¿Qué respuesta política
hemos tenido ante estas crisis, esta amalgama de crisis? En mi opinión, la respuesta ha sido lenta, ha sido insignificante y ha sido incongruente. Hay continuismo, más dinero para los programas clientelares existentes y a la apuesta petrolera. Continuar con los proyectos que en mi opinión son inviables, pero prioritarios para la administración. Se ha dado cerrojazo a la inversión en energía limpia. Hemos visto en esta semana la decisión de Iberdrola, el segundo productor de energía eléctrica en el país, el primero en energía limpia, ¿sí? Que ha decidido ya no invertir en México. Una apuesta por los negocios públicos, que yo dijera, del gobierno, no del pueblo mexicano, y desprecio por los negocios privados, cuando en nuestra economía el gobierno mexicano no maneja más del 20% del Producto Interno Bruto y el 80% se maneja por el sector privado. Hay una ausencia de una estrategia de crisis porque hay falta de visión, incompetencia e ideología. Entre ellos les señalo esta cerrazón de no más deuda pública cuando se pudieran aliviar algunos de los males económicos que la pandemia está provocando. Hacienda y economía sin ningún liderazgo, ¿sí? Utilizaría la frase que desde Palacio se utilizó, son floreros. Y hay el riesgo de pasar de una crisis de liquidez a una crisis de insolvencia, porque cada vez el presupuesto queda más ajustado, como lo hemos podido ver en las discusiones del presupuesto para este año. Ahora bien, esta concurrencia de crisis simultáneas efectivamente le están cayendo a México como anillo al dedo, ¿sí? Pues si seguimos los criterios que con eso se han manejado, probablemente, porque en su pensar es una crisis que no es culpa del gobierno, ¿sí? Es la pandemia, son crisis derivadas del neoliberalismo. Es cierto, ¿sí? Ningún gobernante puede ser señalado de ser culpable de los problemas que se viven. De lo que sí puede ser señalado es de no encontrar los caminos para darle respuesta y adecuada solución. Es cierto, veníamos con una crisis de seguridad, ¿sí? Y se le dio la Guardia Nacional, que fue la propuesta que ellos pidieron para poder afrontar y resolver la crisis. No hemos visto resultados. México iba muy bien antes de la crisis. Recuperación del crecimiento en 2020 se nos prometió. Estamos viendo que por la tendencia y la pandemia, pues vamos a quedar cerca del 10% abajo de nuestro producto. Se habló de un momento estelar, de que íbamos a ser modelo para el mundo. Se señala que hay falta de solidaridad de empresarios por el despido de trabajadores o cierre de empresas, cuando el realismo económico obliga a cualquier persona a cerrar su empresa, no es por gusto, es por total y absoluta necesidad. Y los medios de comunicación conservadores, fifís, las redes sociales llenas de bots, la culpa es de Twitter y de Facebook. Todo esto va sembrando el clima para una justificación para medidas extraordinarias radicales. Espero que no se den. Cancelar el manejo de Banjico, apropiarse de las Afores, poner impuestos patrimoniales. Lo que sí hemos visto, que ya se apropió de los fideicomisos, que está tratando de dañar a todas las donatarias autorizadas para que dejen de hacer trabajo social, que está imponiendo impuestos para hacernos más difícil la vida a los mexicanos. Hoy que estamos teniendo esta conferencia por vía virtual, la mayor parte de los hogares están recibiendo la educación en primaria, secundaria por vía virtual y acabamos de autorizar un nuevo impuesto al uso del Internet. Estamos entrando al e-commerce para disminuir los contactos y aminorar la pandemia, pues acaban de autorizar, ¿sí?, un nuevo impuesto a las plataformas que nos pueden hacer más fácil el comercio electrónico y así sucesivamente. Sí, ahora bien, hay respuesta, ¿sí?, ante este escenario,
Pues definitivamente sí, porque los liderazgos que en el país existen, liderazgos sociales y liderazgos políticos, deben enfocarse en 4 aspectos, en mi opinión, fundamentales. Lo primero, que deben de inspirar. Segundo, crear. Tercero, impulsar. Y cuarto, transformar. Inspirar. Inspirar a los mexicanos a que otro México es posible, ¿sí? Que podemos vivir mejor, que la movilidad social está al alcance de nuestras manos, que resolver los problemas de la crisis se puede mejorando los mecanismos de deliberación, de escucha, de diálogo, y no solamente la cerrazón del monólogo que nos recetan todos los días, casi promedio 2 horas diarias de monólogo, no tiene mayor sentido. Segundo, crear las soluciones, ¿sí? Crear innovaciones, crear los mecanismos, crear las políticas públicas o los mecanismos de su mejora, impulsar estos cambios y transformar obviamente al país. Ahora bien, hay muchas críticas a cuando hago estos planteamientos y que me dicen que estoy picado de optimismo. Y yo les dijera que más bien pudiera estar calificado como pesimista, si entendemos al pesimista como aquel optimista que está bien informado. ¿Sí? No basta el optimismo, porque el liderazgo debe de traducirse en resultados, debe integrar talento y esfuerzo con una visión clara y con valores que le den sentido. ¿Sí? Para salir avante en medio de esto, se requiere fundamentalmente que el liderazgo que ejercemos sea un liderazgo ético, sea un liderazgo innovador, sea un liderazgo que nos trascienda y sea un liderazgo que tenga éxito, que brinde resultados a la población. ¿Sí? Para lograrlo, tendremos que tener claros cuáles serían los objetivos, ¿sí? El líder tiene u obtiene la capacidad de hacer lo necesario para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Tenemos u obtenemos la capacidad de hacerlo. No nos perdemos en el análisis que nos lleva a la parálisis. No tiene miedo de remangarse la camisa y ensuciarse al trabajar. ¿Sí? El liderazgo que se requiere es un liderazgo que llama a la humildad, demostrando una modestia elocuente y evitando la adulación pública, teniendo el ánimo grande, magnanimidad, dispuesto a hacer obras monumentales, darle la vuelta a lo que nos está sucediendo, que perdure esto por generaciones y que se haga de la empresa y del país un lugar mucho mejor. ¿Sí? Pero fundamentalmente, el liderazgo que se requiere es un liderazgo que exige congruencia, pensar lo que se va a decir lo que se ha pensado, hacer lo que se dice, evaluar los resultados de lo que se ha hecho y rectificar si es necesario y abandonar aquel viejo criterio que decían que inspiraba al PRI de los 70 y que decían, si lo piensas, no lo digas. Si lo dices, no lo escribas. Si lo escribes, no lo firmes. Si lo firmas, rájate. Si eso nos lleva, ¿sí?, a las incongruencias que vivimos, pues es obvio que el liderazgo es destructivo y no nos va a ayudar a solventar los momentos que estamos viviendo. ¿Sí? Hay una teoría que está muy de boga y habla de liderazgo nivel 5, en donde el autor dice que se requieren 2 cosas, 2 bloques de actitud, de pensamiento. La firme voluntad de hacer lo necesario con humildad. Yo le agrego con congruencia, por los criterios que mencioné anteriormente. ¿Sí? Este liderazgo, de una manera u otra, de la firme voluntad, debe de poner toda su atención en la persona, buscando el desarrollo pleno de las personas, en su salud, en su educación, en su trabajo, en su recreación.
Me duele comentarles bueno, lo que me dijo un médico el año pasado cuando todavía no había pandemia y empezaba el desabasto en los hospitales para los niños que padecen cáncer. Y fue un funcionario y le reclamaron la falta de abasto. Y la respuesta del funcionario fue más que elocuente. Entiendan que a nuestro gobierno le es más barato enterrarlos que tratarlos. ¿Sí? Y pareciera que a lo largo del año pasado y este año, este ha sido el criterio por el olvido de la persona. No importa si ya van a ser 90,000 muertos oficiales de COVID, es una estadística más. Dijo el subsecretario, los fallecidos son, oye, qué obviedad, qué barbaridad, ¿sí? Hacer obvio lo evidente. En ese sentido, el liderazgo tiene que ver a la persona con su rostro, con su nombre. Cada uno de los mexicanos tenemos un rostro, un nombre, una familia, ¿sí? Y construir un sentido de comunidad, porque desde el liderazgo se debe crear, promover y fortalecer movimientos que tengan claro el propósito, que sea noble y sea lograble, que tengan reglas claras de cómo van a actuar, que tengan valores compartidos y que busquen la incidencia y replicadores, valores compartidos, porque mucho de nuestro trabajo en determinado momento es porque estamos viendo cómo se enfrentan nuestros valores y no estar buscando qué valores compartimos, no qué valores nos distinguen, nos diferencian, nos confrontan, nos enfrentan. A manera de ejemplo de lo que se ha venido haciendo desde los organismos de la sociedad civil tan denostados en esta época, pues desde el punto de vista gremial se ha creado toda una plataforma de institutos, de colegios, etcétera, que permiten el sano desarrollo y crecimiento profesional de sus miembros. Hay agrupaciones que están atendiendo, como Greenpeace, el grave problema del tema de la ecología, el deterioro ambiental y cómo mejorarlo. Desde el punto de vista de lo cívico, hay infinidad de iniciativas, como Hagámoslo Bien, el programa de cultura de la legalidad, o un programa que jóvenes implementaron hace algunos años de Yo No Doy Mordida, o en el 2015 toda una plataforma desarrollada por el México que merecemos, ¿sí? O actualmente lo que se ha estado manejando en la última semana, el Sí por México, hace 2-3 meses, Unido así por México, el México Unido, México Exige, la misión Rescate México, los talleres y motivación al trabajo de Alternativas por México. Y les dijera que hay muchas iniciativas y debe haber tantas iniciativas como sea posible, pero todas convergentes. ¿Cómo lograr que todos estos esfuerzos converjan en la construcción del bien común? ¿Cómo aportar entonces al bien común? Tenemos que hacerlo en libertad, con responsabilidad y en armonía. En libertad, porque a nadie se le puede obligar a ser libre. Estamos frente a una situación en donde el autoritarismo cada día nos quita espacios de libertad. Si no los defendemos, si no promovemos más espacios, pues va a ser decisión de todos y de cada uno de nosotros. Pero eso aporta al bien común porque es la única manera que se pueda alcanzar el pleno desarrollo de cada una de las personas a nivel de su propia vocación, ¿sí? Con responsabilidad, porque cada vez que optamos, nos hacemos responsables de la opción. Optamos porque somos libres. Entre más responsabilidades tenemos, más libertad hemos ejercido. Entre más libertad tenemos, más responsabilidades tenemos de cargar. Y sobre todo, en armonía. Este es el reto de todas las sociedades. Recuerdo que hace muchos años se inspiraba la relación obrero-patronal en la lucha de clases. Veíamos banderas rojinegras por donde quiera.
amenazas de huelga, por lo que fuera. Y entonces este ambiente de confrontación no ayudaba a que salieran las cosas y se planteó en relación a construir mejores condiciones de bien común la nueva cultura laboral, en donde se dijo cómo podemos armonizar los factores de la producción, la inversión y la operación, de tal manera que no estemos como en un juego deportivo, el que gana pierde, cuando mucho empata, ninguno gana, sino como cualquier regla de negociación, cómo lograr los mejores niveles de ganar frente a intereses que son diversos. Hay que discutirlo, dialogarlo, ¿sí? Buscar la participación para que la construcción del bien común se dé en armonía. El bien común no hay manera de construirlo bajo condiciones de polarización. No se puede construir el bien común si desde el gobierno se fustiga a los intelectuales, si desde el gobierno se desprecia a las mujeres, si desde el gobierno se denosta a los empresarios, si desde el gobierno se busca destruir y maltratar a las organizaciones de la sociedad civil. Busquemos trabajar en armonía, gobierno y sociedad, los diversos grupos sociales buscando la armonía, reconociendo que tenemos intereses diferentes, pero que son intereses que pueden ser conciliables. Esto es, como en toda crisis, la gran oportunidad, ¿sí? Esta crisis nos brinda una grandísima oportunidad. ¿Qué es la grandísima oportunidad? Impulsar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que sean contundentes y congruentes, soportadas en un gran acuerdo nacional, armónico, presionado por acuerdos desde lo local. Porque lo que nos jugamos no es menor, son tiempos de participación, exigencia y compromiso. Nuestros hijos, nuestros nietos nos lo reconocerán. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Pueden ir levantando la mano y Carla les va a dar la palabra. Bueno, en vista de que la mayoría tiene la cámara apagada, también pueden hacer las preguntas en el chat. Yo las leo y les doy la palabra. Yo levanté la mano. Ok. Adelante. Muy buenos días, María Luisa Flores, presidenta de Alianza para la Educación Superior. Somos una asociación de universidades particulares, 142, 680 planteles en toda la República, Coparmex de mucho tiempo. Felicito, doy buenos días a todos y felicito enormemente a nuestro querido Gerardo, expresidente de Coparmex. Creo que está como los buenos vinos, cada vez está mucho más maduro y congruente y mucho, mucho mejor en todo lo que es la expresión de su palabra. Es un honor tenerlo, es un honor escucharlo. Activa muchas puntas dentro de nuestro cerebro y nuestro sentimiento. Y creo que cada vez más humano y lo agradezco muchísimo. A mí me preocupa mucho, Gerardo, el tema de cómo poder, sé que hay muchísimos movimientos que están empezando a repuntar, a pensar en otras posibilidades, pero a mí me preocupa muchísimo que no vayamos en esa divergencia que tú estás mencionando, en ese voto que a lo mejor no es nuestro candidato, pero que no podemos neciar, que tenemos que ir sobre el objetivo, y el objetivo es cambiar el rumbo de este gobierno, votar por la persona que puede ser, o el partido que puede ser el que puede llegar a otras expectativas, a otro futuro para México,
pero no veo la luz de poder conjuntar a todos y que todos vayamos por ese mismo objetivo en el voto. Sé que es el mismo objetivo, pero en el voto me da mucho miedo que dividamos más en lugar de sumar. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, yo creo que lo primero es una consideración de que el voto el próximo año va a estar regido porque es una elección local, ¿sí? No vamos a elegir 300 diputados, vamos a elegir un diputado en cada distrito, de tal manera que nos vamos a encontrar que, como lo vimos, regiones como Coahuila, en donde hay una presencia del PRI abrumadora, o sea, haberse llevado 16 de 16, pues es tan nocivo en determinado momento como el tener la mayoría constitucional ahorita en Cámara de Diputados. Pero el tema es de que en Jalisco hay otra fuerza política que está punteando, el Movimiento Ciudadano. Guanajuato y Querétaro pareciera que puntea el PAN, ¿sí? De tal manera que decir hay que votar por tal partido a nivel nacional me parece una cuestión de que rompe con la propia libertad de los ciudadanos. Sí tenemos que hacer conciencia de que ante la carencia de una segunda vuelta electoral que le permite a los países que manejan el pluripartidismo como el nuestro, ¿sí?, lanzar 8, 9, 10 candidatos en cada elección y luego que los dos punteros se enfrenten para ver quién gana en la segunda vuelta electoral, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de la segunda vuelta electoral previo a la elección, darle nuestro voto a aquel que tenga más posibilidades y que tenga claridad en lo que va a hacer en la Cámara de Diputados. No se trata de llevar un levantadedo más con un uniforme diferente. Se trata de que llegue un diputado que represente ciertos principios e intereses de la población mexicana. Yo creo que sí se puede lograr que haya convergencia de los movimientos, de las organizaciones de la sociedad civil en este tipo de conciencia, que se concienticen los ciudadanos de la conveniencia de no darle a un solo partido la mayoría, sino que ojalá volvamos a tener un Congreso, una Cámara de Diputados plural que obligue a la deliberación, a la discusión y a la toma de mejores acuerdos, y no que sean todas las posturas, por buenas o regulares que sean, arrolladas sin la mayor discusión. Yo te agradezco mucho la pregunta, Malú, y un saludo a mi querida Alpes. Gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Francisco Javier levantó la mano. Francisco Javier, te cedo la palabra. Sigues con el micrófono cerrado, Francisco. Okay. No sé si ahí estoy. sí, ahí estás. Ya lo volviste a cerrar. A ver ahí. Ahí sí. Ahí está, perdón, disculpen. A ver, mi pregunta va en este sentido. Primero, antes que nada, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de escucharte, y a todos un saludo. Mi pregunta va en este sentido. ¿Cómo o en dónde generar el laboratorio de generador de esperanza? Vivimos en una situación de crisis muy fuerte en todos los sentidos, como lo comentaste, y parece desolador el ambiente, parece desolador el escenario. Pero ¿en dónde o en qué momento, dónde podemos generar ese laboratorio de esperanza, donde los grandes liderazgos se salgan a flote, donde los nuevos liderazgos tengan
la coherencia, la congruencia que se busca para dirigir a los demás. Vivimos que, propiamente, bueno, la pregunta es esta: ¿cómo cambiar esta situación donde predomina un interés personal por interés personales, por un ánimo de luchar por los demás? ¿Dónde y cómo poder hacer eso? Muy interesante, muy completa tu pregunta. Lo primero que te dijera, pues pediría disculpas si lo que presento es un panorama desolador. Yo trato de presentar una realidad para presentar un panorama esperanzador, retador, porque los seres humanos nos crecemos ante los retos y estos retos no son pequeños y obligan a nuestro crecimiento. Yo llamaría que nuestro momento es un momento retador, ¿sí? Promotor de esperanza, porque en muchas situaciones en México hemos estado bajo condiciones peores y le hemos dado la vuelta, ¿sí? Pero porque ha habido esperanza. En el momento que la esperanza se muere, ya no hay nada que hacer. Pues, ¿por qué luchar si esto ya está perdido? Y México no está perdido, ¿sí? Los mexicanos, mucho menos. El segundo, yo te dijera que el arranque del cambio es no estar esperando los grandes liderazgos. Nos está yendo como nos está yendo por la esperanza en un gran líder y en un Mesías, ¿sí? Nos engañó con la verdad en la campaña, nos dijo todo lo que iba a hacer y mucha gente no lo creímos. Y no lo creímos porque decíamos, si llega a ganar, la fuerza de la presidencia y de la realidad le irá a cambiar, la realidad lo va a moldear y la realidad no lo está moldeando. Se siente el gran líder, el heredero de los tlatoanis, de los grandes hombres que ha tenido esta nación desde la independencia, la reforma y la revolución. Se siente el cuarto puesto en este sentido, ¿sí? Manejado el gran liderazgo por una de las, pudiéramos decir, de las antípodas de la humildad que mencionábamos, de la soberbia, ¿sí? Porque la humildad es reconocerse en el justo nivel que se está y él todos los días se victimiza, se tira al piso. Soy el más atacado, soy el más perseguido, ¿sí? O se pone por arriba y dice, soy el mejor presidente que ha tenido México, ¿sí? Los dos síntomas de soberbia, porque no se ajustan a una realidad, a lo que se es. Si nosotros estamos esperando construir un gran líder que se le oponga, veremos la confrontación de dos liderazgos que pelearán desde su soporte de soberbia, ¿sí? Para ver quién va a tomar el mando y quién va a decir cómo, pues, que sus chicharrones truenen desde el punto de vista de los refranes, ¿sí? Cómo hacer que sus chicharrones truenen y que ya vencí al adversario, al opositor. Requerimos que todos y cada uno asumamos nuestra posición de liderazgo desde donde estamos. Tú has oído una canción veracruzana que nos encanta oír y tararear y le llaman la bamba, pero a veces no reflexionamos en una parte que nos llama la reflexión y nos dicen en la bamba, para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, ¿sí? Y siempre estamos pensando en cómo construir la escalera grande y no llegamos a ella porque no le ponemos la escalera chiquita para alcanzarla, como cuando se quiere uno subir por las escaleras marineras a un segundo o tercer piso. Hay que exponer la escalera chica para acceder a la escalera grande. Y la escalera chica la ponemos cada uno de nosotros con nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Y la pregunta concreta, ¿cómo cambiar? ¿Sí? Los cambios empiezan desde lo más pequeño, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo, desde mi metro cuadrado, cómo cambio mi actitud, mi participación? ¿Sí? Estoy dispuesto a superar mis intereses personales en aras del interés general. Estoy dispuesto
a dar un poco de tiempo, de mi tiempo, en la ayuda solidaria a los demás, estoy dispuesto a aportar parte de mi talento al crecimiento, a la búsqueda, al diálogo, a la deliberación, a la participación, ¿sí? Estoy dispuesto. Si la respuesta es sí, sí, ya cambiamos, ¿sí? Porque el mundo cambia en el momento que la persona cambia, ¿sí? Se va generando un círculo virtuoso alrededor. Hay una frase que siempre me ha impactado y dice, yo no sé qué mundo le voy a heredar a mis hijos, pero sí puedo saber qué hijos le voy a heredar al mundo. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, doctor Gerardo. Creo que Luz María tiene una pregunta. Ok, Aurora Torresca. También en el chat, Cecilia Romero escribió que si pudiera abundar un poco sobre liderazgo nivel 5. Bueno, el liderazgo nivel 5 se ha estado impulsando sobre dos pilares fundamentalmente, ¿sí? La fuerte voluntad de realizar las cosas y la segunda, hacerlo con humildad. Humildad entendida como lo acabo de decir, ni más abajo de lo que somos, ni más arriba. Y deriva una serie de cosas para entender esta fuerte voluntad y esta humildad y cómo las agrupaciones pueden tener respeto a la persona y sentido de comunidad. Creo que nos daría un material para otra plática, irnos a desgajar cada una de las cuestiones, pero fundamentalmente es el respeto y tener a la persona en el centro y crear sentido de comunidad, ¿sí? En los lugares en los que estemos. Crear sentido de comunidad en la familia, ¿sí? Crear sentido de comunidad en el barrio, crear sentido de comunidad en la ciudad, en el estado, en la nación, en el mundo. No estamos separados. Yo les invitara a que desde por fuera de asuntos de tipo religioso, ¿sí? Leyeran con calma, ¿sí? La encíclica que acaba de publicar su Santidad Francisco, de Fratelli Tutti, ¿sí? Hermanos, hermanas todos, ¿sí? Y léanlo, ¿sí? Buscando una relación desde cómo empieza el primer capítulo, vean cómo lo titula, y vean el último párrafo de cómo lo termina, ¿sí? Y luego ya leanla salteado como quieran. Eso les va a dar una panorama de cómo está construido ese documento desde el punto de vista literario, hacia dónde, de dónde viene y a dónde va, ¿sí? Y entonces pueden leer salteados los capítulos y demás. Creo que es una reflexión interesante. Muchas gracias. También lo felicitaba en el chat. Y nada más, si me permites, Lisbeth, hacer una reflexión complementando lo que dice Gerardo, y le agradezco mucho. El énfasis en el tema comunitario, en el tema local, no estar esperando mesías o candidatos o un candidato. El año que entra vamos a elegir más de 20,000 posiciones en el país. Y en el espacio, en la comunidad, en la vecindad en la que nos movemos, seguramente tendremos que participar en la elección de 1 o 2 o 3 candidatos a diferentes puestos. Entonces, hay que estar unidos, cercanos, compartir para poder decidir en comunidad quién puede ser el que mejor nos represente, ¿no? Las cosas hoy en día tenemos que irlas haciendo de abajo para arriba y ejerciendo el liderazgo que todos los que estamos aquí tenemos. Muchas gracias por el esfuerzo de la Fundación y un gusto ver al doctor Aranda y a todos ustedes. Gracias. Gracias, Cilia. Hay una pregunta de José Alejandro Cuaya Tapia. Dice, ¿qué sugerencias nos puede proporcionar para tener estrategias comunes para dirigir a nuestras comunidades educativas?
Parece que aún trabajamos mucho, pero un poco desarticulados. Yo la sugerencia que tendría es que la articulación debe estar dada desde el punto de vista de los valores, ¿sí? Fundamentada en las libertades, ¿sí? Porque lo único que nos hace crecer como seres humanos es la libertad. De hecho, cuando dicen es que desde la comunidad educativa hay que tener clara la autoridad, y yo les digo que sí, pero vayamos al origen de la autoridad de la palabra. Autoridad viene de autor, el que crea, el que hace crecer. Y podemos ejercer la autoridad en tanto cuanto hagamos crecer a quienes dependen de nuestra autoridad. El maestro, si hace crecer como personas a sus alumnos, está cumpliendo con su autoridad. El gobernante, si hace crecer a los ciudadanos como ciudadanos, está cumpliendo con la autoridad. ¿Sí? El clérigo, si hace crecer a la feligresía en el ejercicio pleno de sus responsabilidades como laico, está cumpliendo con su función de autoridad. De tal manera que los valores son los que nos deben de inspirar y cada comunidad educativa tendrá énfasis en diferentes valores, ¿sí? No quiere decir que no sean o que sean unos buenos y otros malos, sino que cada grupo humano se distingue por dar un énfasis diferente a determinado valor. Estos valores, si me permitieran sintetizarlos, ¿sí? Yo les dijera que pudieran enfatizar, ¿sí?, en los valores de respeto y promoción de la dignidad de la persona, promoción de la justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde, no solo por contrato, convenio o ley, sino darle lo que le corresponde por su propia naturaleza de ser humano, ¿sí? En la promoción de la solidaridad y la subsidiariedad, no desde el punto de vista memorístico, sino el ejercicio social, comunitario, y por último, el tema de la participación para que cada cual le pongamos nuestro granito de arena al bien común, en libertad, con responsabilidad y en armonía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De nada, José Le. Me pareciera que Aurora Torrescano quiere hacer alguna pregunta. Sí, así es. Bueno, mi pregunta son dos. La primera era acerca del liderazgo nivel 5, que ya se respondió. Y la otra situación es como si es la situación adecuada. Creo que hoy por hoy, viviendo bajo estas circunstancias, es muy difícil podernos concretar, unirnos, generar esas pequeñas celulitas y compaginamos en un mismo organismo y ya se hace una célula, un liderazgo más nacional, más grande. Creo que hoy por hoy es muy difícil, o yo no sé qué es lo que está pasando, pero a mi manera de pregunta es, si yo observo que mi vecina o una amiga, una compañera, etcétera, tiene la misma intencionalidad social para el país, puedo yo unirme con ella, ¿sí? O con él, o con aquel grupito, pero en forma de solidaridad espiritual, diríamos, ¿sí? Pero también ya vamos conjuntando esas celulitas que estaban separadas, se van uniendo. Pero también es muy desgastante cuando vemos que algún grupo sale y de repente se apaga. Entonces, como que no hay esa continuidad, no hay ese seguimiento, no hay esa situación de vamos hacia un punto, hacia una meta, hacia una posición. Entonces, es nada más como que se grita, ya hacemos y demás, y luego ya se apaga la situación. Y ya, ahí se quedó. Entonces, no hay un avance, no hay un seguimiento. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que esa situación psicosocial se destierre en el desánimo y seguir impulsando y seguir y seguir y seguir?
Esa es mi pregunta, mi participación. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Aurora, por la pregunta y el comentario. En lo primero, es reconocer que es una realidad, ¿sí? O sea, es una realidad de todos los seres humanos, ¿sí? De que tenemos arranque de caballo fino y andar de burro flojo, ¿sí? O sea, cuando nos motivamos a algo, ¡pum! Vale, vámonos con todo y luego nos cuesta mucho trabajo, porque debemos de entender qué es lo que nos motiva a la participación. Los teóricos de esto hablan de participación comunitaria. Cuando se ve una desgracia evidente, todo mundo sale de sus casas, ¿sí? Y empieza a ayudar a trabajar, ¿sí? Lo vimos en los huracanes, lo vemos en los terremotos, ¿sí? Que viene el terremoto y dicen, la solidaridad en México está viva. La gente está ayudando con sus manos a quitar escombros, lleva sándwiches, lleva agua, lleva consuelo, etcétera. Obviamente, ese tipo de participación comunitaria tiene una alza muy fuerte porque el desastre es tal que una vez que se va solucionando, baja y desaparece. En la Ciudad de México, no hace mucho tuvimos el último terremoto y hoy no quedan ni trazas de la solidaridad que se decía, y viven cientos de familias todavía en campamentos porque no se les ha dado la vivienda que se les debería de dar. Entonces dices, oye, ¿es que desapareció la solidaridad? No, es que la solidaridad comunitaria responde a un impulso. Nos anuncian una pandemia, que todo mundo se quede en su casa sin trabajo, y entonces empezamos a ver afuera de las colonias mesas en donde la gente ponía cartulinas, si te sobra, ponlo, si te falta, llévatelo, ¿sí? En un mecanismo de solidaridad para que la gente no tuviera hambre. En Guadalajara, el gran centro de convenciones, se hizo un centro productor de despensas, con el ánimo de llegar a 100,000 despensas porque sabían que iba a haber mucha hambre, ¿sí? Pues llegaron a la producción y ya va bajando, porque la gente que ya está encontrando otra manera de conseguir, pues no va a hacer la fila fuera del centro de convenciones por una despensita estándar, ya está teniendo posibilidades. Ese es una primera nivel de participación. El segundo nivel de participación le pudiéramos llamar que es la participación cívica, ¿sí? Que es el interés por las cosas de la ciudad y tiene un ciclo de vida más largo, ¿sí? A mí me interesa que mi colonia esté bien iluminada, ¿sí? Que en mi colonia haya buena policía, que en mi colonia no circulen los automóviles a alta velocidad para protección de los niños. Y estoy luchando y peleando porque repongan las luminarias, tapen los baches, pongan los topes, señalicen, etcétera, ¿sí? Es una participación cívica, ¿sí? Que es un poco más larga. Y la tercera es una participación política, en donde ya nos comprometemos con un programa, un proyecto, una cosa concreta que podemos impulsar, de tal manera que si yo me comprometo en la lucha anticorrupción, voy a buscar los mecanismos políticos para que se modifiquen las leyes, que no es un asunto de impulso, ya me calenté, ya hice una manifestación, hay que hacer proyectos, discutir con los legisladores, llevarlo a pleno, etcétera. Entonces, todo depende de qué nivel de participación queremos nosotros estar, ¿sí? Solidarios con la comunidad ante desastres, solidarios con la comunidad en la construcción de la ciudad y en la obtención de lo que unos autores ya llaman bienes comunes, ¿sí? O solidarios en el sentido del establecimiento de todo un ecosistema político que permita el desarrollo de las personas desde el punto de vista de la política. Yo te dijera que pudiera haber 3 grandes rubros que orientan esa participación política. El primero, el compromiso con los mecanismos democráticos, que tenemos muchos problemas con la democracia, sí. ¿Cómo se resuelven? Profundizando la democracia, ¿sí? En la democracia está el federalismo,
¿Que tenemos problemas por ser una república federal? Sí. ¿Cómo se resuelven? ¿Centralizando? No. Profundizando en el federalismo. Segundo, el tema de perseguir una economía de mercado con responsabilidad social. Y tercero, una sociedad que sea cada vez más solidaria y más subsidiaria para que alcance el bien común. Y esta orientación te puede dar sentido a una participación política que no se apaga, ¿sí? En el momento de que se resolvió el desastre, en el momento de que acabó el hambre, en el momento de, sino que da un marco de actividad, ¿sí? Que puede llevarte la vida entera, ¿sí? Tener avances y morir sin haberlo alcanzado. Porque el bien común nunca se alcanza al 100%, se avanza con el trabajo tuyo, el trabajo mío, el trabajo de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hay una pregunta de Maluy de quién debería ganar las elecciones de Estados Unidos para ayudar a cambiar la situación de México. Híjole, no te me vayas a sentir, Maluy, ¿sí? Créemelo que no estoy preocupado, ¿sí? Por quién gane la situación de los Estados Unidos, si Biden o repite Trump, ¿sí? No, sinceramente me tiene muy sin cuidado. Lo que me tiene muy preocupado, ¿sí? Es que vamos a hacer todos y cada uno de nosotros por cambiar la situación de México, que es nuestra responsabilidad. Sí, desde el extranjero ven los gobernantes que los mexicanos estamos haciendo nuestra tarea, se tenderán los puentes de colaboración, de ayuda internacional para ir en el sentido que debemos de ir. Pero si desde el extranjero gane Trump, gane Biden, ven que estamos empeñados en que no haya inversión, ¿sí? Porque para cambiar la situación en México necesitamos invertir. La inversión trae progreso, trae empleo, trae ingreso. No queremos traer inversión, sino queremos cerrarnos en el mercado más amplio que hay ahorita en el mundo, que es el de la energía. Y entonces nos cerramos a las energías limpias y a las grandes inversiones. ¿Qué va a hacer Biden? ¿Qué va a hacer Trump por nosotros? ¿Sí? ¿Qué va a hacer Biden? ¿Qué va a hacer Trump por nosotros si tenemos un instituto de salud que no hemos sido capaces de darle reglas de operación? ¿Qué va a hacer Trump? ¿Qué va a hacer Biden por nosotros si tenemos una Cámara de Diputados que la domina una sola tendencia, una sola fuerza política que no discute, que no dialoga, sino que obedece instrucciones? No tienen nada que hacer, ¿sí? Gane el que gane, ¿sí? Busquemos cómo cambiamos nosotros, qué cambios tenemos que hacer desde nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? José Bueno, Alejandro. Tienes cerrado el micrófono, José. Gracias, doctor. Creo que ya ahora sí me escucha. Ahora sí. Tengo una inquietud. Yo visualizo ahorita nuestra sociedad no articulada, sino más bien dividida. Y sistemáticamente hablando, el gobierno federal lo ha realizado durante bastante tiempo. Insiste en esa división y lo ha estado logrando porque ha estado provocando que sectores diferentes estemos enfrentados. Y esa es la ganancia de ellos. Sin embargo, como comentaba anteriormente, muchos de nosotros seguimos trabajando todos los días muchísimo en la formación de las nuevas generaciones y de las actuales generaciones. Y cada vez lo que yo contemplo es que en la sociedad mexicana ahora sí existe una gran distancia entre lo que es el gobierno y lo que es el pueblo, digamos, nosotros. Se perdió lo poquito que habíamos avanzado de tener la fuerza de los cuerpos intermedios en la sociedad. No veo en ningún lado. Y si sale alguno, es atacado y machacado. Y somos más
creo que somos muchísimos más los que estamos trabajando por el bien común, pero estamos completamente desarticulados. Entonces, yo le quiero respetuosamente preguntar, doctor, ¿qué nos recomienda? Estamos aquí mucha gente que estamos en cuerpos intermedios. Yo soy director de la licenciatura en administración en una universidad pública. Sin embargo, la labor que estamos haciendo es de formación integral y en verdad lo que nos ha dicho lo estamos tratando de hacer desde hace más de 6 años. El modelo de la universidad ahorita está a nivel nacional proponiéndose para la formación integral por el abandono de asignaturas que forman a la persona humana, no tanto al técnico. Pero volteamos alrededor y todo el mundo está dividido. Cada quien en una propuesta distinta, en tiempos distintos, peleándonos entre nosotros, como a ver, mi propuesta es la mejor. Lo que ha dicho usted me parece excelente, o sea, me parece tan adecuado en su conferencia que a mí se me antoja preguntar, y a usted y a los compañeros que están presentes, ¿en dónde nos podemos nosotros unir? Porque realmente esa división nos quita la fuerza. México no tiene fuerza de respuesta en nada, ni los padres de familia, ni los alumnos, ni los niños enfermos de cáncer. Todo el mundo está dividido, no hay fuerzas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Porque antes no era así. Estábamos también en un federalismo muy contundente, muy terrible, pero teníamos un poco más de fuerza en cuerpos intermedios. Hoy no. Hoy es estigmatizado el cuerpo intermedio que trabaja. Entonces, doctor, ¿usted qué nos puede decir o qué me puede decir al respecto? Gracias. Híjole, pues francamente difícil. Yo te voy a decir, no te preocupes, ¿sí? Porque las sociedades se dividan. Los teóricos de la política moderna, si hablamos de moderna de 1800 para acá, siempre hablaron que las sociedades tendrían que partirse para elegir a sus gobernantes. De ahí surgieron los partidos. Pero la filosofía política a lo que llamaba era que una vez que se partían las sociedades para escoger el mejor programa que los podría llevar a mejores estadios de vida, una vez terminado, deberían de unirse las sociedades y dejar por fuera las divisiones partidarias, cosa que en México desde siempre, desde las luchas del siglo XIX, hoy revividas entre liberales y conservadores, ¿sí? No hemos podido superar. Parecía que esa era una cuestión histórica superada. Se hizo un gran esfuerzo en el siglo XX por lograr una mayor integración de México, pero no lo hemos logrado. Obviamente, en los últimos años hubo un gran impulso de organizaciones intermedias, organizaciones de la sociedad civil. En mi opinión, ¿sí? Muchas de ellas, en lugar de obtener sus recursos de una base social, de que muchos les pusieran poco y pocos les pusieran mucho, empezaron a vivir también del presupuesto. Y el presupuesto tiene dueño, ¿sí? Se llama el político que gana. De tal manera que en el momento que les quitaron esa inyección, ¿sí? Dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo mismo que hacías antes de que te empezaran a dar juego en el presupuesto, ¿sí? Vivir de una base social que considere que lo que tú haces, que el objetivo social que persigues es digno de apoyo, con 3 T's. Digno de apoyo en talento, de gente que quiera destinarle ideas, funciones, diseños, en tiempo que le dediquen y en tesoro, ¿sí? Talento, tiempo y tesoro. No están muertas las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Les está costando mucho trabajo regresar a sus orígenes, ¿sí? Darse cuenta que esa panacea de recursos que en determinado momento se les mandaban, no del gobierno, sino de nosotros mismos, ¿sí? Porque el gobierno no administra recursos del gobierno, administra recursos de los ciudadanos. Los ciudadanos le damos recursos y el gobierno puede destinarlos. Entonces, la fuerza de los organismos intermedios estaría fundamentalmente en el objeto social que tienen, ¿sí? Y no esperes un solo cuerpo intermedio.
Eso es total y absolutamente contrario a la propia teoría de cuerpos intermedios que desarrolló con maestría Joseph Messner, ¿sí? Dice, en el Estado debe haber tantos cuerpos intermedios como sectores e intereses haya, ¿sí? En tanto cuanto puedan todos contribuir a la gobernanza y al bien común, ¿sí? Que los diferencia, en su teoría, de los cuerpos de presión o de los organismos de presión, en donde no contribuyen ni a la gobernanza ni a la construcción del bien común, sino que presionan para la obtención de sus propios intereses, independientemente de con qué otros intereses se confrontan. El juego político es cómo conciliar los diferentes intereses desde la política. Tú tienes derecho a manifestarte, yo tengo derecho a libre tránsito. Tú no puedes impedirme que yo transite, ni yo impedirte que te manifiestes. ¿Cómo lo conciliamos? No es a trancazos, no es aventándote el carro sobre la manifestación, no es golpeando a los manifestantes el carro, ¿sí? Es dejando espacios para que tú transites y tú te puedas manifestar, ¿sí? ¿Cómo le puedo hacer para lograr mejores condiciones dentro de la empresa y mantener las condiciones de productividad y de competitividad? Deliberando, viendo esos intereses, ¿sí? Que siempre van a estar confrontados, ¿sí? Y viendo cómo ganamos ambas partes, mejorando la productividad para poder mejorar el ingreso, mejorando el acceso a los mercados para poder mejorar el ingreso. Ganar, ganar, ¿sí? No va a haber un solo organismo. ¿A cuál organismo ponerse? Pues el que te llame más la atención en lo profesional y empujarlo para que haga lo propio, en tu ciclo de vida, ¿sí? En tu aspiración política o en tu aspiración ciudadana. Y entonces buscarás en la multiplicidad de agrupaciones que existen. Si tienes interés en la ecología, en Greenpeace o la Asociación de Sembradores, ¿sí? De Nueva Flora en el Ajusco, ¿sí? O si tienes interés en aliviar el dolor evitable de quien es herido en la Cruz Roja, ¿sí? O si tienes interés, como lo manifiestas en la educación, en la Unión de Padres de Familia, en Suma por la Educación, en Mexicanos Primero, en el que esté más cercano. Y entonces, desde la participación por dentro, pedir, hay que tener agendas comunes, respetando lo de cada cual, agendas comunes que nos permitan avanzar. Y una frase que ha acuñado y que no sé si explique y con eso terminaría. ¿Cómo hacerle para que todos estemos en lo de todos y cada quien en lo propio? ¿Cómo hacerle para que todos estemos en lo de todos, el manejo del país, y cada quien en lo propio, en la propia vocación, en la propia actividad? Muchas gracias. Aprovechamos esta frase para cerrar también la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varios comentarios de felicitación por parte de Malú, de que agradece el privilegio de tener con nosotros al doctor Gerardo Aranda. También tenemos una felicitación de Antonio Sánchez que dice: felicidades, muy buena conferencia de desarrollo de parte de Toño y Ana María. También tenemos una felicitación de Cecilia Romero: felicidades, doctor Aranda. Excelente conferencia, dice José Alejandro. Aplausos, muy buena plática. Muchísimas gracias, Paulina. Y bueno, creo que con eso cerramos el día de hoy. Agradecemos nuevamente la aportación del doctor Gerardo Aranda por parte de la Fundación Tomás Moro AC, y cedo la palabra a la presidenta de la Fundación, la maestra Lisbeth González. Muchas gracias a todos y todas por su presencia el día de hoy, y en especial al doctor Gerardo Aranda, que como siempre nos llenó de un entusiasmo y una nueva esperanza para seguir participando en diferentes medios por México. Reitero que el liderazgo es una vocación, y haciendo referencia también a la encíclica, ahorita estamos en del Papa Francisco, hoy estamos en una etapa de fraternidad. Es un reto, como dice el doctor Aranda, en nuestro país. A veces pues, gana la desesperanza al ver tanta división, lo que hemos platicado, antagonismos, polarización.
Sin embargo, todos tenemos un tema de liderazgo, por eso estamos aquí, y pues a seguir trabajando por México. Muchísimas gracias a todos y todas, y doy por cerrada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, Lisbeth, a la Fundación, a ti, a Carla, por haber conducido este ejercicio y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, al contrario. Gracias, buen día. Gracias, saludos, gracias a todos. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.